a San Juan, capítulo 17. Y vamos, yo no les voy a tomar examen, pero por lo menos quiero ver si recuerdan algo que Henry nos dijo en la introducción de la semana pasada, que la vida cristiana tiene tres componentes, a ver si se acuerdan. Integridad. Pero antes de integridad, intimidad. Integridad, interacción. Y las tres van ensambladas de la mano y no puede faltar una. Porque cuando falta una de ellas, algo está incompleto delante de Dios. Vos, el día que perdés la integridad, no vas a poder tener intimidad. Y cuando tenés intimidad, integridad, es imposible frenarte de interactuar y de llevar a Dios con vos. O sea que todo está ensamblado y el pasaje que vamos a leer, sobre el cual vamos y venimos meditando de San Juan, capítulo 17, tiene que ver con la intimidad. Es Jesús con el Padre, íntimamente hablando, diciendo cosas tremendas. Es como que el Señor estaba por partir, porque este pasaje es previo a la crucifixión, y Él estaba dejando las cosas ordenadas. Y lo primero que hace es ponerse a hablar con el Padre y mostrarle todo lo que Él sentía en ese momento. Y el tema que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con el gozo, pero vamos a ir a la palabra de Dios, a ver si me... Ahí está. Dice San Juan 17, del 12 al 13, que cuando estaban ellos en el mundo, le está hablando Jesús al Padre y está hablando de los discípulos. Dice, cuando ellos estaban en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Esta es la versión Reina Valera. Dice, para que tengan mi gozo. Pero cuando uno va recorriendo otras versiones, dice la versión internacional, para que tengan mi alegría en plenitud. Después, si vamos a la versión NTV, dice, para que estuvieran llenos de mi alegría. Y cuando uno lo va a buscar en la otra versión actualizada, dice, para que mis seguidores sean tan felices como yo. Por lo cual, para que nos pongamos en el contexto, el Señor Jesús estaba frente al Padre pidiendo por los discípulos, preocupado, deseoso de que Él, siendo que se iba a ir al cielo, Él quería sostener el gozo, la alegría, la felicidad en los discípulos. A mí me asombra este pasaje, porque era el Señor, era Jesús, y Él estaba preocupado para que los suyos sean felices. Y no cualquier felicidad, sino esa felicidad plena que venía de Él. Por eso a mí me gusta hacer esta pregunta que es una pregunta que la escucho cada vez más en los medios y también entre amigos. ¿Existe la felicidad? ¿Existe la felicidad? Mirá, yo te voy a decir algo. Yo estoy viendo dos posiciones que están relativamente enfrentadas. Una de ellas es que la felicidad no es total. Son eventos, son momentos, son situaciones momentáneas que nos hacen felices. Para el futbolero, que su equipo de fútbol gane, para el que está en tal o cual partido político que puedan gobernar y llegar a ganar las elecciones, que para el que está preocupado por su economía cuando puede y logra tener su casa, su auto y todos los bienes materiales que deseó, ese es un momento feliz. Es una felicidad que no se puede marcar
como algo permanente, sino algo que básicamente está por momentos. Y cuando uno ahonda más, los que tienen este concepto de felicidad, en su gran mayoría, no creen en Dios. Y la otra felicidad es la felicidad de la cual nos habla la palabra en esta mañana, que es el gozo permanente, que no depende de situaciones, de circunstancias, de momentos, sino que es algo que está dentro nuestro, anidado aquí, y lo podemos llevar con nosotros. Y la verdad es que estas dos posiciones se resuelven cuando cada uno de nosotros como seres humanos resolvemos nuestro problema existencial. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Cuando nosotros vivimos sin tener fe en que hay un ser superior que nos ha creado, que nos ha llevado cada día de nuestra vida y que nos ha bendecido, cuando nosotros vivimos la vida sin fe, que por otro lado la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, es cuando nosotros decimos, no existe la felicidad total. ¿Por qué? Porque no tengo el gozo permanente. Porque acá dentro mío hay algo que no está lleno, por lo cual tengo alegrías por momentos, en circunstancias, por cosas que me salieron bien, y tengo angustia, desesperación y tantas cosas más cuando las cosas no salen como yo estoy esperando. Hay mucha gente que vive así. Hay mucha gente que tiene momentos de alegría, pero no tiene gozo permanente. Muchas gracias, Víctor. Pero no tiene el gozo permanente en su corazón. Hay mucha gente, pero mucha más de la que imaginamos, que tiene tanta angustia en su corazón que no sabe cómo afrontarla. Tuve no hace mucho tiempo la oportunidad de estar con Mabel en una cena de empresarios que organizó el hijo de Luis Palau, Andrés Palau. Y es tremendo el testimonio, yo no lo conocía, pero Andrés conoció y se acercó a Dios de grande. Él resistió a cualquier consejo de su padre, él resistió a creer en Dios y deambuló y trató de escapar yéndose a vivir muy lejos de su padre, que era un gran predicador del Evangelio. Y él dice, llegó un momento que la falta de gozo, la angustia y la depresión que me había asaltado me llevó primero a las drogas y también al alcohol. Y dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, pero que tiene que ver con cosas que pasan en mucha gente. Era tanta la angustia, tanto el problema existencial que tenía, que todas las noches, ya con hijos, ya casado, él se alcoholizaba para poder dormir. Yo pensaba, seguramente Andrés debe haber tenido momentos lindos, momentos en los cuales tuvo alegría, pero esa alegría incompleta, esa felicidad de momento, no tiene nada que ver con el gozo del cual habla el Señor. Cuando está hablando con el Padre y dice, yo quiero que tengan el gozo, la alegría, la felicidad completa que yo tengo. Que el Señor le esté diciendo en intimidad al Padre, yo quiero que mis discípulos tengan ese gozo. Y ¿sabes? Algo que aprendí en este tiempo es que a partir de que nosotros podemos tener el contacto con Dios, que nos llena el corazón de gozo, independientemente de las circunstancias, aparece un cambio profundo de la perspectiva de la vida.
¿Qué significa esto? Cuando vos conocés a Dios, cuando vos sentís que Dios se integró a tu vida, cuando hay esa paz que excede las circunstancias, cuando tenés esa tranquilidad interior, la perspectiva de la vida es otra. Ya no vas a vivir pendiente de pequeñas alegrías. Ya no vas a vivir desesperado para que se cumplan deseos para poder sentir felicidad de momento. Dios te llena de tal manera por dentro que aún con los problemas, con las dificultades, con situaciones que no podés controlar, con esos vaivenes de la vida en los cuales hay cosas que te ponen muy alegre y cosas que te pueden traer algo de tristeza, el gozo interior es una constante. Dice la Biblia, fruto del Espíritu Santo. El gozo es lo que no se pierde. Por eso en esta mañana, y antes de que vayamos específicamente al momento de un análisis más profundo de la palabra, yo quiero decirte que te tendrías que preguntar si estás viviendo el gozo de Dios. Si eso es lo suficiente en tu vida, si la perspectiva de la vida para vos ya cambiaron. Y esto no implica que tengas deseos y alegrías que puedan ser mayores o menores en la vida, es parte de la vida. Pero quizás hay una insatisfacción, un vacío, una necesidad de ser llenada que solamente la puede llenar Jesús. Y el deseo que tenemos todos en este día es que puedas encontrar ese Jesús, que te puedas encontrar con Él. Pero cuando vos tenés este gozo, hay efectos. Yo siempre digo, nadie que ha recibido a Jesús ya es el mismo. Nadie. Pasan cosas. ¿Vieron que hay por ahí que un dicho dice, pasaron cosas? Bueno, pasan cosas en la vida de la persona que tiene a Jesús en tu interior. Pasan cosas y hay evidencias del gozo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Cuando Dios entró y comenzó a actuar y a darnos ese gozo permanente, ese gozo que transforma, ese gozo que nos da la fuerza para cada mañana levantarnos, ese gozo que nos da la fuerza para seguir luchando cada momento, es el gozo que viene de Dios. Y pasan cosas. Y yo anoté los efectos del gozo. Porque a veces uno dice, sí, yo estoy con Dios y siento gozo, pero el gozo produce efectos en nosotros. Produce cosas distintas a las que veníamos haciendo. Nos cambia la perspectiva de la vida de una manera tremenda. Y comenzamos, de alguna manera, el camino de lo que decíamos al principio. Intimidad, integridad, interacción. ¿Y cómo se traduce todo esto? Bueno, lo primero que tengo que decirles es que el gozo de Dios trae dependencia de Dios, trae temor de Dios. Y cuando hablamos de temor de Dios, no estamos hablando del miedo a Dios, estamos hablando de la dependencia de Dios. Cuando hablamos de temor de Dios, estamos hablando de que cada acto de mi vida, que cada decisión, que cada paso que voy a dar, que cada cosa que voy a hacer, la ponemos a los pies de Dios para depender de Él. Dice que el profeta Isaías, cuando describía a Jesucristo, hace una descripción de cómo ese Jesús, dice, el Espíritu del Señor reposará sobre Él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. Jesús estará siendo dependiente del Padre y se deleitará en el temor a Dios. Muchas veces los cristianos nos encanta vivir
las buenas de Dios, pero nos cuesta vivir la dependencia de Dios. Y cuando vos no vivís la dependencia de Dios, cuando no examinás tus actos, cuando no examinás tus decisiones, cuando no le consultás en la intimidad cada paso que vas a dar y tomás tus propias decisiones, quiero decirte que es un signo de no tener temor de Dios y las consecuencias suelen ser no las que deseamos. El gozo de Dios, ese sentimiento interno, trae dependencia, trae temor de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta. Cuando vas a tomar las decisiones de tu vida, sea cual fuera, en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, en el ámbito de tu trabajo, en el ámbito de tu familia, con tu pareja, novia, esposa, con tus hijos, con el servicio, con lo que vas a dar para Dios, ¿cómo es tu dependencia de Dios? ¿Hasta dónde interactúas con Dios en esa intimidad para que Él te valide lo que vos querés hacer? Eso es temor de Dios. Temor de Dios es validar todo lo que vamos a hacer mostrando que dependemos de Él. Dependemos de Él. Yo me gozo en pensar en Jesús, que vino a cumplir lo que el Padre había dispuesto. Y dice que fue obediente. ¿Y hasta qué punto fue obediente? Hasta la muerte. ¿Ustedes creen que Jesús, en su parte humana, estaba contento por ir a la cruz? ¿Ustedes creen que ese momento en Getsemaní, cuando dice que transpiraba en la oración como gotas de sangre, y le dijo, Padre, yo no quiero pasar por este momento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? Él tenía dependencia del Padre. La pregunta es, ¿cuál es tu dependencia de Dios? ¿Cuál es el temor de Dios con el cual vivís en cada decisión de tu vida? Lo segundo que aparece tiene que ver con la paz interior. Este gozo trae paz. Y dice el apóstol Pablo a los filipenses que es una paz que sobrepasa todo lo que podamos entender y que va a cuidarnos nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor dijo, mis paz os dejo, mis paz os doy. No es la paz del mundo, no es la que hoy hablan todos los canales de televisión. No es la paz que tiene que ver con cuándo se termine la guerra de Ucrania con Rusia. No es la paz de cuándo va a terminar el conflicto en Medio Oriente entre Israel y palestinos y tantas luchas que hay, muchas más de las que imaginamos. Los otros días escuchaba algo que me llamó mucho la atención. Hay muchas más guerras que no conocemos, que se están dando en África, que son más sanguinarias, en algunas de ellas con muertes de cristianos masivamente, que no se dan a conocer porque no venden para los medios, como Rusia y Ucrania. Vos no escuchás hablar de cuántos pueblos se están matando entre ellos, de cuántas tiranías hay en distintos países de África. Hay muchas guerras. Bueno, cuando Dios habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento, no está hablando de esta paz. Está hablando de lo que es tener paz. Esa paz que te permite descansar en paz. Los otros días fue una persona a casa que atendió a Mabel y bueno, estuvieron mirando y justo conociendo la casa, entró a nuestro dormitorio y nosotros tenemos un cuadro detrás de la cama que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Esa es la paz de Dios. Que esté escrito ahí es palabra de Dios, pero es poder acostarse en paz. Es poder descansar en paz.
es poder vivir en paz. Es poder llevar tu vida por un sendero que no te preocupa, que no te angustia. En tiempos de ansiedades, esto es dejar la ansiedad a un costado y vivir la paz de Dios. Pero hay algo más que tiene que ver con un deseo que aparece en nosotros de honrarlo. No solamente dependencia, no solamente paz interior, sino que cuando vos te pones a caminar, tu vida empieza a pensar que depende de Él. Que depende de Él. Ustedes saben que nosotros formamos un grupo en Argentina que se llama PEC, Profesionales y Empresarios Cristianos, que tiene un grupo de personas que han, dueños de empresa, gerentes de empresa, y que tienen una experiencia en el mundo donde desarrollaron sus negocios y una dependencia muy grande de Dios. Y entonces un día, en una experiencia que pocos conocen, nosotros hicimos acá hace algunos años un evento de PEC. Y este lugar estaba lleno de gente que quería escuchar la experiencia de algunos de estos empresarios. Y ese día nos visitó un pastor coreano con su esposa. Y el pastor, que estaba acá, de Buenos Aires, que después nos llevó a todos a Corea a poder contar nuestros testimonios, ese día acá en la cena dijo: yo hoy sentí de Dios que voy a escribir un libro sobre ustedes. Y escribió el libro. Y el libro, ¿saben cómo se llama? Se llama ¿Cómo hice lo que hice? O ¿Cómo Dios hizo lo que hizo? ¿Sabes? Cuando vos empezás a transitar el gozo de Dios, cuando hay dependencia y cuando hay paz, vos empezás a honrarlo y a reconocerlo como el Dios que hace todas las cosas de tu vida. Que no sos vos, que es Él, y que merece toda la honra y todo el reconocimiento. Dice, solo el Señor, decía Isaías, Todopoderoso, tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo y solo a Él han de temerlo. Si vos en tu pensamiento humano en algún momento se te cruza esa expresión que pocas veces es feliz, de pensar que lo que sos es por vos, si en algún momento crees que tus logros son tuyos, si vos creés que porque tenés una capacidad especial lograste lo que lograste, te quiero decir, como cristiano, eso no es honrar a Dios. Lo que sos, lo que tenés, no depende de vos, depende de Él. Y cuando vos tenés dependencia de Él, paz de Él, no hay otra cosa como resultado que la honra es para Él. Y por último, para ir terminando, el cuarto de los efectos que se produce es que vamos a repasar dependencia primero, paz después, honra después, y ahí afluye el deseo de proclamar el nombre de Dios. ¿Sabes? Cuando vos estás, diría como dicen los jóvenes, enchufados, enganchados con Dios, no hay otra intención dentro tuyo que proclamarlo, que compartirlo, que expresarlo. Y se cumple esto de la interacción. Y se cumple lo que dijo el Señor cuando en el gran mandamiento final que les dejó a los discípulos, dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Bautícenlo. Es proclamarlo. El mundo necesita en este tiempo, donde cada vez hay menos fe, donde cada vez hay más guerra, donde cada vez hay más brechas, hay más grietas, necesita que proclamemos del poder de Dios.
necesita que proclamemos lo que básicamente Pablo le dice a Timoteo. Dice, pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios, uno solo, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios los ha dado a su debido tiempo y para proclamarlo me nombró, dice Pablo, heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. No hay ningún impedimento. Mirá, te quiero decir esto. Si adentro tuyo estás en deuda con proclamar a Dios, si te querés autojustificar diciendo que no te llamó, que no te preparó, que no tenés por qué, que hay gente especial que se dedica a eso, que es el pastor el que tiene que proclamar a Dios, te quiero decir, Dios nos hizo, nos dio gozo, somos dependientes, tenemos paz, lo honramos con nuestras vidas y no podemos callar. Tenemos que tener la intención de proclamar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y quizás hoy estás acá y me decís, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué te estoy hablando? Es lo que dice Pablo. Dios mandó a Jesús, único intermediador entre Dios y nosotros los hombres, para que Él viniera, se hiciera hombre y muriera en la cruz por tus pecados y por mis pecados. La Biblia dice que Jesús cargó todos nuestros pecados en la cruz. Y si nosotros vamos arrepentidos, si pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos y darnos vida eterna. Si no lo hiciste, hoy es el día y la oportunidad. Hoy es el momento de salir de la alegría momentánea para pasar a la paz verdadera. Hoy es el momento de salir de la felicidad, esa que viene y va, para pasar un gozo que es un gozo eterno, que es el gozo que produce el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hoy es el momento de entrar en una dimensión de vida distinta. Hoy es el momento de cambiar la perspectiva de la vida, porque el gozo de Dios te cambia la perspectiva de la vida. El gozo de Dios te hace pensar distinto, te hace vivir distinto. Por eso cuando Jesús, en la intimidad con el Padre, en el versículo que leímos en esta mañana, le dice, yo quiero que ellos tengan la felicidad que tengo yo, el gozo que tengo yo, la alegría que tengo yo. Es lo que estaba diciendo. Quiero que tengan el gozo permanente, que no depende de circunstancias, que te produce dependencia y temor en cada decisión que tomás, que te va a dar paz interior, no la paz que el mundo da, sino la paz que viene de Dios. Que esa paz la vas a refrendar después honrándolo a Dios como el único Dios verdadero y el que ha hecho lo que ha hecho en tu vida. Que no sos vos, sino que es Él. Que no depende de vos, depende de Él. Y cuando vivas esa experiencia, el impulso de proclamar su nombre, no lo vas a poder manejar. Yo quiero en esta mañana decirte que estamos en tiempos difíciles. Y no hay mejor expresión de la cual el apóstol Pablo describe el momento en los cuales uno toma la decisión de hablar de Jesús. 1 Corintios 1:23 dice, este mensaje del Evangelio que predicamos, para los judíos es tropezadero. Para los que no creen, el mundo es una locura. Pero dice, pero para nosotros es poder de Dios. Vos tenés poder de Dios para transformar
tanta locura que hay ahí atrás, en gozo permanente. No te lo guardes, porque el gozo de Dios es esto, no es un gozo para guardar, para disfrutar, para individualmente hacer de una vida encerrada en sí mismo, sino es un gozo que transforma, que renueva, que trae paz, que hace que lo honremos a Dios de una manera maravillosa y que nos indica que tenemos que ir a hablar de Cristo en este tiempo. Es un tiempo para hablar de Dios. Créanme que tengo contacto con muchísima gente de esta ciudad y fuera de esta ciudad. Y el problema existencial, el vacío existencial, la falta de fe, una vida que está asignada por pequeñas alegrías, es de mucha más gente de la que ustedes creen. Esa gente necesita de Cristo. Porque Cristo trae la paz verdadera. En este día vamos a orar. Y vamos a decirle a Dios, gracias por Jesús, gracias por tu paz, gracias por todo lo que tengo acá. Gracias porque a pesar de las circunstancias, de los malos momentos, de malas decisiones, de cosas que me pasan en la vida, como nos pasan a todos, el gozo no se va, está acá adentro y me permite siempre, siempre temer, detenerme a depender de vos. Y la dependencia me trae paz. Y la paz me hace que te honre. Y el honrarte y el ver tu mano en mi vida hace que te proclame. Padre, te damos a ti la gloria. Señor, gracias por esa oración de San Juan capítulo 17. Gracias por decirle al Padre que querías que nosotros, tus discípulos, tus hijos, podamos tener la paz, el gozo verdadero, la alegría verdadera, la felicidad verdadera. Padre, gracias. Gracias porque nos diste la oportunidad de conocerte, porque sentimos esa plenitud. Y a ti te damos toda la gloria, toda la gloria. A ti te honramos. A ti te decimos, Padre, tú eres Rey y Señor. A ti te proclamamos como el Salvador. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.